Hola, en este video vamos a trabajar sobre la metodología de resolución de problemas conocida como backtracking. Esta metodología forma parte de las conocidas como de búsqueda exhaustiva o fuerza bruta, que intenta reducir o podar el espacio de búsqueda, también conocido como espacio de soluciones, durante el procesamiento. Nuevamente vamos a requerir, al igual que los métodos de fuerza bruta que vimos en un video anterior, poder expresar la solución como una n-tupla, y lo que vamos a realizar es organizar el espacio de búsqueda en forma de un árbol de decisión. En base a cómo vayamos recorriendo ese árbol de decisiones, que vamos a ir construyendo las posibles soluciones y en forma dinámica determinando cuáles son aquellos caminos que pueden acercarnos a las soluciones óptimas y cuáles no, y aquellos que no los iremos podando. El origen histórico de estos métodos se remonta a más de 70 años. De hecho, el nombre backtrack con el que se lo conoce fue acuñado en la década de los 50 por Lemmer, que trabajó sobre varios algoritmos para resolver distintos tipos de problemas mediante esta metodología. Posteriormente, en los 60, Walker les dio una forma algorítmica, y Golomb y Baumert dieron una gran variedad de aplicaciones, agrandando, digamos, el universo de aplicaciones. Y así, con los pasos de los años, otros autores también fueron construyendo una gran biblioteca de algoritmos utilizando esta metodología. Vemos en imagen a Lemmer y a Golomb en este caso. Vamos, antes de empezar, a repasar y ampliar ciertos conceptos que nos van a ser útiles a la hora de definir y poder aplicar los algoritmos de backtracking. En primer lugar, vamos a hablar del espacio de soluciones, y básicamente corresponde al conjunto de todas las posibles soluciones a una instancia de un determinado problema. Nuevamente tenemos que poder ser capaces de representar cada una de las soluciones como una n-tupla. Si el número total de candidatos, o sea, los elementos de mi espacio de soluciones, los llamamos m, tendremos por lo tanto m n-tuplas. Recordemos que n es un parámetro que determina la cantidad de elementos que tiene de entrada la instancia del problema que estamos analizando. Regresando a las n-tuplas, podemos representar a cada una de ellas como un vector, donde va a estar dado por n elementos. Vamos a ver que algunas de esas n-tuplas van a compartir un prefijo de i elementos iniciales, y en base a esa cuestión vamos a empezar a jerarquizar los distintos tipos de soluciones posibles. Lo que es importante saber y que vamos a tener que tener en cuenta para modelar es que va a haber diferentes problemas y que en cada uno de ellos van a poder tener diferentes espacios de soluciones. Vayamos a un ejemplo de espacios de soluciones. Imaginemos el siguiente problema. Tenemos n elementos que vamos a nomenclar e1, e2 hasta en, y queremos ordenarlos de mayor a menor. El espacio de soluciones posible va a estar dado por n factorial posibles ordenamientos, y
esto corresponde a todas las posibles formas de mostrar esos n elementos, que son las posibles permutaciones de los mismos. Por ejemplo, si tuviésemos únicamente 3 elementos, que los que llamamos E1, E2 y E3, en la tabla que se muestra se pueden ver todos los posibles ordenamientos que corresponden a las permutaciones de esos 3 elementos. Se puede observar que estos son los 6 elementos del espacio de soluciones o 6 candidatos a solución. Y como dijimos antes, en este caso es al ser tan pequeño, pero fíjense que algunos de nuestros candidatos, como por ejemplo el primero y el segundo, tienen una cantidad prefija de elementos que comparten su orden. Por ejemplo, en este caso E1. Por ejemplo, para el tercero y el cuarto E2, y lo mismo para el quinto y el sexto con E3. Obviamente, si tuviésemos un caso más importante de elementos a ordenar, podríamos ver que hay más elementos prefijos que podrían compartir distintos candidatos. Veamos un segundo ejemplo. Tenemos el siguiente problema: seleccionar todos los subconjuntos de elementos, a los que llamamos de x1, x2 a xn, tal que su suma sea un valor s. El espacio de soluciones en este caso es 2 a la n posibles selecciones diferentes de elementos. Por ejemplo, si tengo nuevamente 3 elementos, x1, x2, x3, los 2 a la n posibles selecciones de elementos son, en el primer lugar, como se muestra en la tabla, no elegir ninguno, después elegir x1, después elegir x2 o x3, o x1 y x2, x1 y x3, etc. Fíjense que en estas posibles soluciones tenemos, por ejemplo, 2 que comparten el prefijo x1 y x2, que son x1 y x2 propiamente dicho, y x1, x2 y x3. Y por otro lado tenemos 1, 2, 3 y 4 que comparten el prefijo x1, 2 que comparten el prefijo x2. Como dijimos anteriormente, los métodos de backtracking van a tratar de expresar y representar este espacio de soluciones o este espacio de búsqueda mediante un árbol de decisión. Y eso va a dar una organización conceptual a nuestro problema, a nuestra instancia del problema, que va a permitir recorrer y testear los diferentes candidatos a solución. Este árbol va a corresponder a uno en cual cada nodo corresponde a lo que vamos a llamar un estado del problema. Y al menos existirá un estado del problema para cada un candidato a solución posible. Pero puede tener más estados de problemas que candidatos a solución. Lo que sí es que mínimamente tendrá la misma cantidad. Vamos a ver que existen diferentes formas en las que se puede formar el árbol, y que esa forma o esa estructura del árbol va a depender básicamente del problema. Y también vamos a ver que en ocasiones un mismo problema admite diferentes tipos de construir esa estructura de árbol, que va a depender de cómo encaremos la construcción de la solución. Pero hay algunas formas que se van a ir repitiendo, que son las distintas formas comunes del árbol de decisión. Entre ellos van a ser los árboles binarios, los árboles n-arios, los árboles permutacionales o los árboles combinatorios. Hace instantes nombramos como estado del problema a cada uno
de los nodos de nuestro árbol de decisión. Pero estos mismos nodos, de acuerdo a el devenir que vamos a ir recorriendo para solucionar el problema, vamos a poder darle también otros nombres de acuerdo a particularidades de los mismos. Por ejemplo, los estados de solución son aquellos estados del problema cuyo camino de la raíz al mismo definen una tupla en el espacio de soluciones. De igual manera, los estados respuesta son aquellos estados de solución que corresponden a una respuesta válida al problema, es decir, que cumplen con sus restricciones implícitas, es decir, son soluciones del problema. Llevémoslo a un ejemplo. Tenemos el problema de ordenarlos en elementos, que vamos a llamar entre E1 y N, que es el mismo problema que vimos antes. Queremos ordenarlo de mayor a menor. Volvemos a nuestro caso donde teníamos únicamente 3 elementos y podríamos organizar nuestro árbol de decisión en base a cómo vamos a ir probando y construyendo los distintos candidatos a probar de la siguiente manera. Fíjense que están en celeste aquellos estados del problema, es decir, son caminos que vamos a ir llegando a nuestra resolución para tratar de resolver el problema, y por otro lado vamos a tener los que están además con un círculo rojo, aquellos que son estados de solución. Fíjense, primero voy a ir, por ejemplo, a E1 y en ese camino tengo la jerarquía de todas las posibles soluciones que empiezan con E1, que son justamente la primera y la segunda, que son los primeros y los segundos candidatos a solución. Por otro lado, después voy a E2 y son todos aquellos que empiezan con E1 y E2, y por último E3. Y estados de solución son los posibles candidatos. Los estados del problema también incluyen a los estados de solución, pero algunos, en este caso los que no son en nuestro árbol hojas, son simplemente estados del problema y no estados de solución. También algo importante para nombrar, habíamos visto distintos tipos de árboles que se podían generar. En este caso, esto sería un árbol permutacional, porque vemos que vamos viendo todas las permutaciones posibles para resolver el problema. No se muestra en este caso los estados de respuesta, simplemente porque este es un caso genérico, pero en este caso algunos de los estados solución, y únicamente si no hay varios elementos con el mismo ordenamiento, con el mismo valor de ordenamiento, es decir, elementos iguales a esos efectos de ordenar, en ese caso existiría únicamente una posible solución válida, un orden válido, y en ese caso alguno de los estados de solución sería el único estado de respuesta. Más adelante, con un ejemplo concreto, lo podremos encontrar. Veamos nuestro segundo ejemplo, que es el seleccionar todos los subconjuntos de elementos entre n elementos, tal que su suma sea S. Ahí podría darse que haya varias selecciones posibles que nos den esa suma, ese valor. Llegamos de nuevo donde teníamos 3 elementos, que es un ejemplo más acotado. Vemos ahí todas las distintas candidatos que podríamos probar, y podemos armar el siguiente árbol de decisión. Y en este caso vamos a ver que todos los estados del problema corresponden a estados de solución, porque son todos los que tendría que probar candidatos a ver si son
respuesta al problema. Y en este caso esto corresponde a un árbol combinatorio. Una vez que tenemos planteado nuestro árbol, que después más adelante veremos que no es necesario realmente construir un árbol, sino que conceptualmente imaginar que lo tenemos para saber cómo recorrer nuestro espacio de soluciones, tenemos que recorrerlo en forma dinámica. Y la forma de recorrerlo para backtracking corresponde a usar Deep First Search o DFS. Si el algoritmo se encuentra en el nodo D, el camino realizado desde la raíz corresponde a un conjunto de decisiones que fue tomando de cómo armar un candidato usando las variables disponibles. Y ese camino lo podemos representar como un vector XA, XB, XY, que cada uno es el prefijo de una tupla de una posible candidato a solución. Si D corresponde a un estado de solución, entonces tenemos que evaluar para determinar si corresponde a un estado de respuesta. Además, hay que evaluar mediante algo que llamaremos función límite, que va a determinar si el vector tiene alguna chance de éxito a futuro. Si esa función límite nos retorna que no hay ninguna chance, evitaremos analizar todos los nodos que dependen de ese nodo D, y por lo tanto lo que hacemos es podar todos esos nodos hijos y evitamos su recorrido y evaluación. En la imagen podemos ver un posible recorrido desde nuestro nodo raíz hasta el XY, que nos dice las decisiones que fuimos tomando y dónde estamos. Si XY, como dijimos, es un estado de solución, a este lo llamamos D, vemos si es una solución que optimiza nuestro problema a resolver, y en ese caso, si lo hace, lo agregamos como solución a nuestro problema o emitimos esa solución. Y posteriormente, si tiene más descendientes, o sea, más decisiones que uno puede tomar desde ese momento en adelante, tenemos que evaluar si puede existir alguna chance de éxito posterior. Si existe, seguimos haciendo decisiones. Si no le existe, dejamos de analizar y seguimos por otro camino. Hace unos instantes hablamos de la función límite. ¿Qué es esta función límite? Va a ser una función que recibe como entrada un estado. Ese estado corresponde a ciertas decisiones que fuimos tomando. Y lo que va a hacer es analizar una o varias restricciones implícitas y determinar si existe alguna solución posible, válida, con el prefijo con el que llegamos desde el árbol de decisión desde la raíz a el nodo en el que estamos parados. Va a retornar sí o no en su versión más simple, es decir, si existe una posible descendencia con chances de éxito para resolver el problema o no. Veamos un ejemplo. Si llegamos a X al nodo D, que va a estar dado por las decisiones de seleccionar primero XA, después XB y después una serie de otras decisiones hasta llegar a XY, vamos a llamar a la función límite pasándole ese prefijo, ese posible inicio de decisiones, lo llamamos en este caso la función límite P, y la evaluación de esto va a retornar si sí o si no.
Si nos dice que sí, seguimos analizando acá que están mostrados de forma más clara los posibles descendientes. Y si no, hacemos lo que se conoce como el backtrack. Volvemos para arriba, que es lo que hace el recorrido de FS, que es ir en profundidad, y a medida que la profundidad se acaba, ir a un estado superior para elegir otra rama y volver a ir en profundidad analizando cada una de nuestros posibles estados de solución. Veamos un ejemplo más práctico como para poner todos estos en conceptos en contexto. Volvemos a nuestro ejemplo de ordenar en elementos de mayor a menor. Nuestra función límite lo que va a hacer es con una cantidad de elementos menor a n que fui eligiendo como posible orden, evaluar simplemente en los últimos dos elementos si se cumple la restricción de, al ser de mayor a menor, que se tiene que cumplir, que el elemento último es menor a el elemento anteúltimo. Por ejemplo, lo podemos ver en una instancia particular que tenemos tres elementos, donde el elemento 1 es 4, el elemento 2 es 5 y el elemento 3 es 2. Iniciamos por nuestra raíz de nuestro árbol de decisión y, por ejemplo, elegimos primero, en el primer paso, que el primer elemento es E1, es decir, el elemento que tiene un valor de 4. Y después, en una segunda decisión, elegimos que el siguiente posible elemento sea E2. Ahí, en ese momento, aplicamos nuestra función límite y preguntamos: ¿E2 es menor a E1? Y en este caso, E2 es mayor a E1. Por lo tanto, no hay un posible ordenamiento válido que tome esas decisiones, porque queremos ordenar de mayor a menor. Por lo tanto, si bien hay descendientes posibles para probar, ya no seguimos probando, podamos toda esa decisión, decimos que ese camino de decisión no nos lleva a buen puerto y hacemos un backtrack y vamos de nuevo a nuestro estado que llamamos 2. Y ahora elegimos como posible continuación E3. Entonces hasta ahora tenemos la solución E1, E3. Y nuevamente usamos la función límite y preguntamos: ¿E3 es menor a E1? E3 es 2. E1 es 4. Por lo tanto la respuesta es sí. Entonces seguimos profundizando y llegamos a un estado de solución que tenemos que evaluar el ordenamiento E1, E3 y E2. Y preguntamos: E2 es menor que E3, y vemos que E2, que es igual a 5, no es menor a E3, que es igual a 2. Por lo tanto, llegamos a una solución que tampoco es válida y por lo tanto tenemos que hacer backtrack. Volveríamos a 4. Este estado no tiene ningún otro descendiente, por lo tanto tendríamos que hacer backtrack a E2. Tampoco tiene ningún descendiente, por lo tanto hacemos backtrack a 1 y buscamos el siguiente descendiente que lo tiene, y así continuaremos para cada uno de los posibles nodos de nuestro árbol de decisión, en este caso hasta encontrar la solución o hasta terminar. En nuestro segundo ejemplo, donde teníamos seleccionar todos los subconjuntos de elementos que sumen S, vamos a tomar como función límite probar la suma de los elementos que tengo hasta ese momento, a ver si son menores a S. Una instancia que vamos a hacer es x1 igual 4, x2 igual 5 y x3 igual 2. Y S, o sea, los valores que tenemos que sumar, 6.
partimos de nuestro nodo, que es nuestro, que llamamos 1, donde en este caso tenemos ningún elemento. Obviamente ningún elemento no suma 6, pero es menor que 6. Entonces, por lo tanto, podemos empezar a tomar decisiones seleccionando distintos caminos. En este caso, primero decimos, pongo el elemento x1 y llego al nodo 2. En este caso tengo que probar la sumatoria de todos los elementos que tengo, que en este caso es únicamente x1, es menor a s, y 4 es menor a 6. Y por lo tanto, en mi función límite me va a decir que debo seguir probando porque hay posibles soluciones válidas dentro de nuestro árbol de decisión. Y también vemos, en este caso verificamos que 4 no es 6, por lo tanto decimos que x1 no corresponde a una solución, un estado respuesta, no es una solución que resuelve este problema. Pero hacemos una profundización, en este caso elegimos como segundo elemento x2 y volvemos a preguntar la sumatoria de los problemas de los elementos que elegí, que en este caso es x1 y es x2, es menor a s, es decir, x1 que es 4 más x2 que es 5 que es igual a 9 es menor a 6, y no. Por lo tanto, no solo esto no es una solución válida, sino que podamos seleccionar después x3. Entonces hacemos backtrack y vamos de nuevo a x2. Estando en x2 vemos otro descendiente posible, que sería elegir x1 y después x3. Y si hacemos x1 y después x3, cuando hacemos su función límite, nos da que no es menor, o sea que no deberíamos seguir profundizando, pero cuando analizamos es igual, y por lo tanto x1 y x3, es decir 4 más 2, es un estado solución de nuestro problema, es una solución a nuestro problema. Y como queremos todos los subconjuntos, no termina el procesamiento. Pero sin embargo sabemos que no deberíamos seguir para abajo, porque no va a haber otro subconjunto si consideramos que no pueden pesar 0 los elementos. Obviamente no hay otro subconjunto que pueda tener este prefijo que pueda también ser solución. Por lo tanto, podamos todo lo que venga después y volvemos a backtrack un nodo padre, que sería 2. Y después así tendríamos que continuar para cada uno de los elementos. En base a la idea de cómo resolver un problema, vamos a plantear ahora un pseudocódigo recursivo genérico que podría resolver cualquier tipo de problema. Obviamente la implementación más específica va a depender del problema en cuestión, pero tenemos como un esqueleto que nos puede servir para encarar distintos problemas. Vamos a llamar a la función backtrack para recibir por parámetro un valor k y un vector solución posible, o sea, las n tuplas que voy a ir construyendo. Vamos a ver, como se ve abajo, que inicialmente el vector solución está vacío, no pruebo nada, y k está en 0, es decir que voy a estar probando el primer elemento de mi vector solución. Y lo que hago posteriormente es, esto es recursivo, pero lo que hago es, por cada posible sucesor x que pueda poner en vexol en posición k, lo que hago es poner a ese elemento. Ahora verifico mi función límite si tiene alguna chance de éxito futuro, y también verifico si es solución. Si es solución, imprimo la solución o retorno la solución, de acuerdo si quiero
buscar más de una solución, no me alcanza con encontrar una sola. Y si luego veo que puedo seguir profundizando en la decisión, es decir, si K es menor a N, lo que hago es backtrack con el próximo elemento, pasando el vector solución que tengo hasta ese momento. Y si no, la vuelta atrás es volver a poner en K en vacío y pruebo el próximo elemento posible. Llevémoslo a algo más concreto, al ejemplo de ordenar. Y en ese caso vamos a llamar a nuestra función ordenar. En este caso le vamos a pasar los elementos, le vamos a pasar K y el vector solución. K va a ser 0, los elementos son todos los elementos que quiero ordenar. Inicialmente el vector solución está todo vacío. Y llamo por primera vez ordenar. Ordenar lo que hace es, por cada elemento que tengo en nuestro vector de elementos, lo que hago es remover X de estos elementos, o sea, el que voy a probar, lo agrego en la solución y me fijo si K es 0 o se cumple la función límite que habíamos definido, que es el elemento, comparar los últimos dos elementos. Lo que hago es, si K es igual a N, es decir, que ya tengo todos los elementos que fui decidiendo y se cumplieron cada uno de las funciones límites, no tengo que probar más en este caso. Si todos los elementos que tengo elegidos cumplen con el orden, entonces encontré una solución y la retorno. Si es menor el valor K a N, es decir, que todavía tengo que poner elementos a ordenar, voy a llamar recursivamente a ordenar con los elementos restantes, con el vector solución que fue construyendo hasta el momento y apuntando a la próxima posición del vector. Cuando vuelvo a poner X como posible elemento y pruebo con el siguiente. Así hasta terminar. Y con eso recorro todas las posibles soluciones hasta que encuentro la solución o hasta que finalizo. En un ejemplo más concreto, si quiero ordenar 4, 5 y 2 de mayor a menor, tengo mi pseudocódigo que es el que vimos antes. Voy a empezar por 1. Voy a ver que K es igual a 0. La solución no tengo ninguno. Los elementos de mi vector son 4, 5 y 2. Lo que voy a hacer es mi primera decisión, que es por cada elemento X en elem. El primer elemento es 4. Lo tomo, lo elimino de elementos, lo agrego en el vector solución y me voy a quedar con ese problema. Ahora K es igual a 1 cuando llamo recursivo. Obviamente también vi que es una solución posible en mi función, mediante mi función límite. Y me quedo en un subproblema donde tengo K igual a 1, el vector solución 4 y los elementos 5 y 2 como posibles siguientes elementos a probar. Posteriormente elijo el próximo elemento, que es 5. Entonces en K igual 2 voy a tener el vector solución 4 y 5 y me va a quedar por probar el elemento 2. Obviamente voy a probar la función límite y voy a ver que 5 no es menor que 4, por lo tanto tengo que hacer backtrack. Vuelvo a 2, ahora tengo el siguiente elemento, 5 no lo probé antes, entonces pruebo con 2 y voy a tener nuevamente K2, pero el vector solución voy a tener en vez de 4, 5 como tenía antes, 4, 2 y me queda el 5. Vuelvo a probar mi función límite, 2 es menor que 4, sí, por lo tanto sigo bajando, llegué a un candidato que es el ordenamiento 4, 2, 5, pero obviamente en K3, 4, 2, 5, cuando pruebo 5 no es menor a 2 y por lo tanto vuelvo para atrás y así tendría que seguir realizando backtracking y volviendo a descender mediante DFS hasta encontrar la solución o terminar. Cuando hago backtrack vuelvo a llegar a mi nodo raíz y ahora pruebo para elegir primero el elemento 5. Entonces
Fíjense que voy mostrando en cada nodo un número que corresponde en el orden en el que los voy visitando. A los que no visito directamente no los considero, pero son el orden de menor a mayor me va dando el orden en el que los voy visitando por primera vez. Entonces ahora tengo como primer elemento 5, me quedan por probar el 4 y el 2, bajo, elijo el 4, después verifico que 4 sea menor que 5, así que lo es, y sigo descendiendo, y verifico que 2 sea menor a 4 y lo es, por lo tanto llegué hasta el nivel raíz, y se cumple con el ordenamiento 5, 4 y 2, por lo tanto imprimo la solución y en este caso finalizo. En el ejemplo 2, donde tenemos que seleccionar todos los subconjuntos de elementos, este va a ser nuestro pseudocódigo que vamos a llamar subset sum, donde voy a tener K, que es el elemento de mi solución, la suma parcial que tengo hasta ese momento, y la solución van a ser los elementos que tengo. Parto de suma 0, K igual 0, los elementos, que en este caso los tomo como algo global, con todos los elementos posibles. La solución primero no tengo ningún elemento, y llamo subset sum pasándole K0, suma 0 y solución vacía. Y lo que hago es primero verificar, la suma es igual a S, que es el valor que tengo. Si sí, imprimo solución. Pero igual después sigo y hago un desde K igual, desde J igual K a N-1, es decir, voy a ir probando progresivamente. Si cuando sumo ese elemento sigue siendo menor a S, o sea que es un candidato posible, lo agrego y llamo recursivo. Y así voy a ir probando y cada una de las soluciones posibles y haciendo backtrack cuando voy terminando. Veámoslo en un ejemplo. Para 4, 5 y 2 tengo el pseudocódigo que vimos antes. Inicio en mi raíz, que es cuando no tengo ningún elemento, o sea, suma 0, solución vacío, K igual 0. Fíjense que no tengo ningún elemento. Y después pruebo para el primer elemento, que es desde J igual 0, tomo el elemento, en este caso 4. Ahora voy a tener que esto suma hasta ahora 4. En la solución hasta ahora tengo únicamente el elemento 4 y K es igual a 1. Pruebo 4 es menor a 6 y por lo tanto todavía puede haber alguna solución que satisfaga nuestro problema. Obviamente no es, yo pruebo que también que es 6, no lo es, y por lo tanto sigo descendiendo. Ahora elijo el elemento con K igual a 1 es igual a 5. Vuelvo a probar, hasta ahora me da la suma 9 y obviamente me pasé. 9 no es menor a 6, por lo tanto no sigo profundizando, no es solución, hago backtrack, vuelvo a 2. Ahora pruebo el siguiente elemento de los que tengo, que es el elemento 2, y ahora la suma me da 6, la solución es el elemento 4 y 2, y K es igual a 2 y lo imprimo. Como se cumple y dijimos que no hay elementos que pesan 0, sé que no tengo que seguir profundizando para buscar más elementos, a ver si hay más subconjuntos que por este camino suman 6, y por lo tanto hago backtrack y debería hacer de nuevo backtrack porque no me queda otro por probar, y vuelvo a mi raíz y debería seguir probando. Hago backtrack y vuelvo a la raíz. Y ahora tengo que probar el siguiente elemento posible, que es el elemento 5. Y el elemento 5 suma 5. En la solución tengo nada más a 5, el elemento 5. Y estoy en el
me queda por probar el elemento 2. 5 es menor a 6, por lo tanto desciendo, agrego el elemento 2, me voy a la suma 7, por lo tanto 7 no es menor que 6, esa no es una solución posible, no puedo lo que habría abajo, justo en este caso no hay nada. Voy a hacer backtrack, nuevamente hago backtrack porque no me queda nada, entonces llego de nuevo a la raíz y es el único elemento que me queda probar, es el elemento 2 solo, y la suma es 2, 2 es menor a 6, pero no me queda ningún elemento para seguir probando y no es igual a 6, por lo tanto ahí termina la ejecución de mi programa. Voy a hacer backtrack, voy a volver a la raíz, no queda nada por probar, termina la ejecución, habiendo encontrado como única solución posible para esta instancia los elementos 4 y 2. Ya construimos para distintos problemas una solución usando backtracking. Ahora nos vamos a preguntar qué complejidad temporal tendrán estas soluciones o de su forma general. Y para contestar eso siempre volvemos a la idea de considerar el peor caso posible. Y en este caso corresponde a la si no podemos podar ninguna rama del árbol de soluciones, cosa que podría llegar a ser posible, y en ese caso tendríamos que, en el peor de los casos, recorrer todo el árbol de decisiones, y eso va a estar dado por la cantidad de nodos de nuestro árbol. Y por cada nodo lo que tenemos que hacer es determinar si corresponde a una solución, es decir, si verificar la solución. Esto es en el peor de los casos, donde todas las ramas son posibles soluciones, o determinar si es un camino con chance a futuro, es decir, la complejidad de la función límite. Y además agregarle a esto los procesos extras de gestión de estructuras de datos que requeríamos para mantener la solución y las distintas ramas de nuestras estructuras. En total entonces vamos a tener la cantidad de nodos por la verificación de soluciones más la solución de la complejidad de la función límite más los extras. En el peor de los casos corresponde a una complejidad similar al algoritmo de generar y podar por fuerza bruta. Y la ventaja, entonces, ¿para qué hacemos todo esto? Es que la ventaja es que en general se podrá podar una gran cantidad de nodos, y por lo tanto esperemos que vamos a tener que hacer menos pruebas. Vamos a ver esto en el ejemplo 1, que es el del ordenamiento. Veamos, este es nuestro pseudocódigo. Y esto es la cantidad total de nodos que podemos tener. En nuestro ejemplo teníamos 3 elementos. La verificación de solución era si llegamos al último de los niveles, es O de 1, simplemente ver si llegué al último nivel y vengo cumpliendo todas las condiciones anteriores. La función límite es comparar un elemento con el anterior, también es O de 1. Ahora, en el peor de los casos tengo que recorrer todos los nodos de mi árbol de decisión, y el número de nodos total está dado por esta función. Es una sumatoria de k igual 0 a n de n factorial dividido n menos k factorial. Y para el caso donde lo vamos a llevar a la solución general, vemos que estamos ante una complejidad total que tiene que ver con un n factorial. Entonces podemos, cuando lo hacemos en Vigo, decir que va a ser n factorial. Obviamente sabemos que hay métodos de ordenamiento muchísimo mejores que llegan a, en el caso normal, por ejemplo los
los que son ordenamientos por comparación a, por ejemplo, n log n. Están muchísimo más cerca de una solución más agradable para nosotros si tenemos que resolver un ordenamiento de una cantidad grande de elementos. Para el ejemplo 2, el de seleccionar una cantidad de subelementos que suman un valor S, tenemos acá nuestro pseudocódigo, y si vemos cuánta cantidad de nodos tenemos como máximo en nuestro árbol, para n igual 3, podemos ver que verificar la solución es si la suma es igual a S, es O de 1. La función límite también tiene que ser sumar un elemento y compararlo con S, que sea menor a S, y también sigue siendo O de 1. Y la cantidad de nodos totales que tengo es 2 a la n. Por lo tanto, 2 a la n por... o sea, repitiendo en O de 1, entonces eso nos da en general y en definitiva una solución de complejidad total de 2 a la n. Tampoco es una solución que nos parezca tan apetecible, pero es algo que nos permite resolver el problema. También para este subproblema hay mejores soluciones posibles, pero no hay algo que lo resuelva en tiempo polinomial. A lo mejor que podemos llegar a esas soluciones pseudopolinomiales. Eso en otros videos, este problema que se conoce como subset sum, lo hemos analizado, por ejemplo, llevándolo a una solución de programación dinámica. Y con esto hemos finalizado en este largo video. Hemos presentado la solución por backtracking, hemos visto sus distintas partes, cómo realizar para 2 ejemplos su resolución paso a paso. Y nos queda para futuros videos ver otras aplicaciones de esta metodología. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Los encuentro en un próximo video. Chao, hasta luego.